Ahora vamos a pasar a la primera sesión, presentada por Susana Blanco, consejera escolar, también Jacqueline Menjivar del Departamento de Recreación y Vilma Sandoval Sal del Sistema de Bibliotecas del Condado de Prince George. Good morning, everybody. As Wilbur said, my name is Mrs. Blanco. I am a professional school counselor in Prince George's County Public Schools. Buenos días todo. Como había mencionado el señor Wilbur López, mi nombre es Susan Blanco. Soy una de las consejeras profesionales de la escuela. Today, I'm going to be briefly talking to you about how you and your student can prepare them for college. Hoy en día vamos a hablar brevemente en cómo usted y su estudiante pueden prepararse para el colegio. First and foremost, it is never too early to plan. Lo más primario es nunca es muy temprano para planearlo. Your child needs strong preparation in middle school to take high school courses that are required by colleges. Sus estudiantes necesitan recursos altos en la escuela middle antes de que puedan comenzar a tomar clases que requisitan colegios en high school. There are many ways to make college affordable for you and your family. Hay varias maneras de poder hacer que el colegio sea disponible financieramente para usted y sus estudiantes. I'm going to share 5 ways to jumpstart your planning for college now. Voy a compartir 5 formas en cómo usted puede comenzar su planeo ahorita. First one, talk about college. Lo primero, hablar sobre el colegio. You as a parent have a huge influence on your child. You can help your child envision their future. Usted como pariente tiene un decir muy alto con su hijo. Usted puede crear la ambición con su hijo. Talk with your child about their interests and how these interests might translate into a college major or future career. Hablen con sus estudiantes sobre los intereses de ellos y cómo estos intereses pueden crearse en la universidad. It's not too early to make college visits. No es muy temprano para visitar colegios. These are some pictures of my students earlier this school year, and we took them on a trip to the University of Maryland. Estas son fotos de algunos de mis estudiantes temprano de este año escolar cuando tomamos un paseo a la Universidad de Maryland. They came back really excited and really motivated for their future. Ellos regresaron bien entusiasmados y bien motivados para sus futuros. Number 2, make the school your partner. Número 2, hagan que la escuela sea su pareja. Many parents tend to be less involved during middle school, and this is actually a critical time when your child needs your encouragement and guidance. Varios parientes no están bastante ausentes durante el proceso escolar y este es durante el tiempo que los estudiantes necesitan bastante de ustedes. I encourage you to meet with your child's teachers, get to know their grade level professional school counselor, and try your best to attend all the parent workshops. Les sugiero que ustedes hablen bastante con los maestros de sus hijos. Traten de llevarse bien y entender y conocer a los consejeros de la escuela y participen en todos los eventos que la escuela les ofrezca. Number 3, get involved in your child's choice of classes. Número 3, involúcrese en la decisión de clases de su hijo. Consider your child's interests when it comes to selecting classes for the following school year. Consideren los intereses de sus estudiantes cuando ya tome tiempo de escoger las clases para el siguiente año escolar. For example, if your child plays an instrument, you would want them to request orchestra or band, depending on what they play, on their schedule for the following year, so that when they get to the 8th grade, they can apply to the Creative and Performing Arts program in high school. Como por ejemplo, si estudiante tiene un interés en música, de tocar un instrumento, pueden ver en que el estudiante tome clases en orquesta o en banda.
Esto le ayudaría al estudiante que cuando llegue al octavo grado tome la decisión de poder iniciarse y comenzar el proceso de ir a una escuela de arte creativa para high school. So the bottom line is encourage them to take more challenging classes and pick their courses according to their interests. Así que lo más importante es sugerirles a sus estudiantes que tomen clases más dificultades para sugerirles las intereses de ellos. This is just an example of a form that I use at my school with students to pick their courses. Este es un formulario como por ejemplo de lo que yo uso en mi escuela para que los estudiantes puedan elegir sus cursos. So this is the form where students will select their creative arts classes. And we absolutely, as a school, as counselors, we want the parents to be part of this process. Así que este es el formulario que los estudiantes usarían para escoger qué clases de arte creativas les gustaría tomar. Y nosotros sugerimos que los padres también estén en esta decisión. Number 4, look ahead to high school. Número 4, miren hacia adelante para la escuela secundaria. You want to begin to explore the various specialty programs offered in Prince George's County to know how to guide your child's class selection. Quieren tratar de agarrar información sobre las diferentes programas especializadas en las escuelas para poder tomar más adelante las decisiones de las clases de sus estudiantes. This is where getting to know your child's school counselor can help to be informed. Aquí es a donde que se conozca muy bien con el consejero de la escuela de sus estudiantes puede caer muy bien para ser informados. As I mentioned before, attending parent workshops is really important. In November, I held a high school options night where I shared with students and parents the various programs offered in the county. En este caso, sería muy importante para que padres puedan estar participándose en los talleres que les ofrecen las escuelas. Yo en mi escuela había dado un taller de opciones de high school, a donde yo les brindé información sobre todas las high schools de las escuelas del condado. On the screen, I've provided you guys with 2 links to career and technical education programs, and another one that talks about all of these specialty programs. Aquí en la pantalla les he ofrecido 2 alances. Una es de programas educación en las áreas de carrera y tecnología. Y la segunda es programas especialistas en el condado de Prince George. Number 5, don't wait to get your child help with study skills. Número 5, no espere para agarrarle la ayuda a sus hijos de sus habilidades de estudios. During middle school, your child will need time management, study, and organizational skills to be successful in high school and college. Durante la escuela mediana, los estudiantes van a ocupar bastantes habilidades en el estudio de organización y manejo de tiempo para ser exitosos en la high school y en el colegio. It is so much easier to address these issues and skills now before the work gets more challenging. Es mucho más fácil tratar de entender estas habilidades ahorita antes que se complejen las cosas. If you see your student is struggling in school, don't wait. Contact the school, request a parent-teacher conference so you can collaborate with teachers to discuss how to help your child. Si usted ve que su estudiante está teniendo dificultades en la escuela ahorita, no espérese, trate de comunicarse con las maestras de los estudiantes para que ustedes dos puedan colaborar en cómo ustedes pueden ayudar al estudiante a ser más exitoso. That is it for the tips today. I do just want to leave you with a quote. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. So definitely you want to start preparing your kids for their future today. Ok, así que estos son los 5 consejos que yo tengo para usted el día de hoy y les quería dejarlos con este dicho que dice, la educación es el pasaporte para el futuro y mañana se crea los que se preparan para hoy. Thank you. And now we can open it up to any questions that someone may have, if any. Muchas gracias y ahora podemos abrirlo a cualquier pregunta que alguien tenga. Mhm.
If not, thank you so much. Si no hay preguntas, muchas gracias. Muchas gracias, Susana Blanco.